En esta oportunidad vamos a ver ya la unidad, en este caso, correspondiente a elaboración de informes de auditoría. ¿Ya? ¿Me escuchan, no? Sí, listen. Hola, ¿me escucha? Buenas noches, Listen. Sí. Bueno, ok, ya. A ver, como ustedes podrán ver en la plataforma Moodle, contenido de avance para lo que es la semana del 28 al 4 de octubre, que sería esta, es uno, el control de lectura. Ustedes tienen este control de lectura que vence este día domingo. Hay 4 personas que ya realizaron este control de lectura que está en función a lo que son el tema de papeles de trabajo. ¿Ya? Esa como actividad para esta semana. Y también tienen el caso práctico, en este caso práctico que avanzamos la anterior semana. ¿Cómo que puedes contármela? Ya. A ver, como ustedes verán, tenemos la hoja de cálculo de la deuda tributaria y lo que fue el caso resuelto que vimos en clase de la determinación de la deuda tributaria. Si ustedes ven ahí, abrimos, descargamos este archivito. Ustedes podrán ver los 2 casos de estudio que hemos desarrollado en clase, pues, ¿no? A ver, voy a compartir. ¿Lo ven, no? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué pasó acá? Ya, ok. Ahora sí yo creo que lo ven. Fíjense, aquí tenemos el nombre de la empresa, tenemos el NIC, tenemos lo que es el caso de estudio, determinación de la deuda tributaria, en este caso para el IVA, y lógicamente este reporte está expresado en bolivianos. Hacemos referencia al impuesto de la gestión 2018, formulario 200, periodo de marzo, la fecha de declaración jurada, las ventas, las compras y el impuesto a pagar considerado como tributo emitido porque en este caso la empresa realizó la declaración pero no el respectivo pago. Como ustedes recordarán, vimos en este tema la terminación del NIC, hasta cuándo, cuando vencía, las fechas de UFB inicial y final, las fechas, los valores de UFB, que esto lo deben descargar y sacar de lo que es la planilla de evolución de las UFB que emite el Banco Central, pues, ¿no? Los días de vencimiento y demás. Hicimos los cálculos, como ustedes verán aquí, llegamos a 620, 1499, que son los valores que hemos encontrado como mantenimiento e interés, no aplica la multa en deberes formales. Y aquí podrán ustedes ver también una imagen de lo que se hizo con la calculadora tributaria Bolivia, la APP que descargaron y que también logró determinar los mismos valores. ¿Ya? Bueno, ese es el caso estudio 2, el caso de estudio 1. Así como ustedes ven estas hojas de Excel, necesito que ustedes elaboren los casos de estudios prácticos que ya están subidos a la plataforma, ¿ya? Exactamente así, tienen que hacerme el cálculo en Excel y tienen que también hacer el cálculo en la APP y mostrarme la imagen, ¿ya? La imagen de su cálculo. Exactamente tiene que ser y cuadrar con los valores que ustedes encontraron lógicamente a través de un cálculo manual que es el Excel y a través de la APP. Y determinar la deuda tributaria, ¿ya? En los casos de estudio que yo les pasé, en algunos casos aplica la multa de cumplimiento de deberes formales y en otros casos no, ¿ya? Ustedes lo definen. A ver, voy a cerrar
este libro de Excel. Eso está cargado en la plataforma como ustedes lo vieron, que lo descargué. Y luego, ¿qué tienen para esta semana? Tienen el control de lectura. Para la próxima semana está la tarea a presentar por el estudiante. ¿Ya? Esta, si ustedes dan clic, la próxima semana, no sé si les sale. Si les sale bien, ya pueden descargar los casos a resolver, en este caso para el estudiante. Si ustedes le dan clic ahí, ustedes ya van a poder descargar el archivo. Por favor, anda esos perritos, encérramelos en el... No puedan hacernos bulla todavía. Ahorita. Caso práctico, fíjense. En el caso práctico, hacemos mención de que usted es el auditor asignado y ha identificado, en este caso, las diferentes declaraciones juradas presentadas, pero que no fueron pagadas, ¿no? Este es un caso netamente tributario. Esto se podría considerar como un hallazgo, ¿no? Dentro de lo que fue la revisión de las declaraciones juradas que realizó la empresa. Producto de eso se identificaron, en este caso, en la gestión 2017 y 2018, en los formularios 300 y 400, de diferentes periodos, con la fecha de declaración, los importes de ventas, los importes de compra y el impuesto, en este caso determinado, que no fueron pagados, ¿no? Eso dice que no fueron pagados. Pero no fueron pagados. ¿Qué más dice? Calcular. ¿Qué se pide? Calcular la deuda tributaria a la fecha de pago, en este caso 12 de octubre, que es esta misma fecha, para todos los casos. Ustedes aquí lo tienen. Los datos de UFB deben encontrarse en la página del Banco Central de Bolivia, http://www.bcp.gov.bo. ¿Okay? Ustedes le dan clic en ese enlace y pueden ingresar a esa página y pueden descargar los cuadros de la UFB. Con todos estos casos, yo necesito que ustedes me elaboren mantenimiento de valor, intereses y multa de cumplimiento de deberes formales si corresponde. ¿Ya? No se olviden que el NIC es este, ¿no? Y termina en 0. Entonces ustedes sabrán a qué fecha de vencimiento, hasta qué fecha debe presentar sus declaraciones juradas esta empresa. Las diferentes fechas de declaraciones las tienen ustedes acá. Entonces, en algunos casos aplica y en otros casos no aplica la multa de cumplimiento de deberes formales. Ese es el trabajito que ustedes deben presentar para la próxima semana. ¿Ya? No es para esta. Para no cargarlo, ya estamos a prácticamente dos días de fin de semana. Y la idea, en realidad, central, es que ustedes realicen una actividad por semana. ¿Ya? Esa es la modalidad de las clases virtuales, ¿no? Semana avanzada, semana con una actividad que deben realizar. En este caso, para esta semana, ustedes tienen el control de lectura número 4, que hace referencia a papeles de trabajo. Tienen el caso de estudio para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan analizar y demás, ¿no? Elaboración del informe de auditoría tributaria. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y bueno, la próxima semana van a tener esta actividad y esta actividad de control de lectura estaría prácticamente para su siguiente semana. Hay que hacer mención de que la evaluación del primer parcial, del segundo parcial en realidad, por lo que yo más o menos entiendo y por lo que tengo en el calendario académico, tendría que estar entre el 26 de noviembre al 2 de octubre, ¿no? 8 de noviembre. Es decir, que de aquí dentro de prácticamente 2 semanas ya comenzarían las evaluaciones de lo que es el segundo parcial. Y ustedes saben que después, tanto el segundo parcial, el examen final es prácticamente a las 3 semanas, o sea, no tenemos mucho tiempo, pero nosotros estamos yendo dentro de lo que es el avance de contenido normal. Ya prácticamente nuestro último tema después de elaboración de informe tributario va a ser aspectos tributarios contenciosos. Y bueno, de ahí vamos a ver si entramos en lo que es determinación del IVA número 500 y 510, dependiendo lógicamente de nuestra disponibilidad. Yo creo que sí podríamos ver algún tipo de impuesto, y aparte de eso vamos a tener las otras clases para
ustedes vayan presentando el avance del trabajo final, ¿ya? El trabajo final, que lo voy a subir, me imagino, el contenido mínimo de ese trabajo la semana del 19 al 25, esta semana de acá, o el 18, el 12 al 18, voy a pulir ese trabajito en las condiciones y demás. ¿Ok? Para eso necesito que vayan armando grupo de 2 personas, o en su defecto, si no quieren armar grupos, pueden hacerlo individualmente, no hay problema. Lo que sí va a haber es que vamos a fijar fecha en estos últimos días, después de dar el examen segundo parcial, fijar fecha para el tema de las exposiciones. Y con eso ya estaríamos, exposición y defensa es el trabajo de ustedes, ¿no? Y todo el trabajo que ustedes vayan desarrollando y que vaya siendo revisado, para la revisión me lo van a ir mandando a mi correo, ya en las instrucciones van a estar. Y bueno, vamos a hacer revisiones, en este caso en horario de clase, y para aquellas personas que no alcancemos, me lo pasan a mi correo para que yo vaya revisando y les devuelvo, ¿ya? Esa va a ser la forma de trabajo, pero estamos, creo yo, dentro de lo que deje el contenido del avance de la materia, ¿ya? Bueno, entonces, si tienen dudas, preguntas, o entramos de lleno a lo que es el avance de la penúltimo tema de la materia, pues, ¿no? Los escucho, jóvenes, o comenzamos. Hola. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Para el cálculo de la deuda tributaria, ¿vamos a tomar en cuenta lo que es la fecha en sí, si es que cae sábado y domingo, o simplemente dependiendo del NIT vamos a tomar en cuenta? Para temas prácticos vamos a tomar en cuenta la fecha de vencimiento que se establece, ¿no? De acuerdo al NIC. Si cayó, en este caso, la fecha de vencimiento un domingo, ¿no? Sabemos que el vencimiento es el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento. Entonces, hay que hacer también esa forma de trabajo, ¿ya? O sea, hay que hacerlo como se debe hacer, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, si mi NIC termina en 0 y yo debía haber declarado mi formulario un día sábado porque cayó 13 sábado, entonces yo puedo hacerlo, y puedo hacerlo, la declaración jurada ese sábado, porque tengo los medios para poder realizarlo, porque todo se hace a través de plataforma Newton, pero para temas de cálculos en este caso, de mantenimiento de valor y deuda tributaria, se considera la fecha de vencimiento el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento de acuerdo al calendario. Es decir, si mi NIC termina en 0 y yo declaro cada 13 de cada mes y resulta que cayó sábado, entonces yo tengo tiempo para enviar mi declaración jurada hasta el día lunes, que sería 14-15, ¿no? Lunes 15, porque 13 fue sábado, 14 domingo y 15 en este caso, lunes. ¿Ya? Entonces, lunes 15, ustedes hacen el cálculo del mantenimiento del valor desde esa fecha, lunes 15, hasta la fecha de pago, que sería 12 de octubre. ¿Ya? En realidad, así se hace el cálculo de impuestos de mantenimiento y, lógicamente, lo que es el cálculo de los intereses, considerando los días de vencimiento, ¿no? No queremos no quiero enseñarles otra forma porque en realidad así pues, ¿no? La norma especifica claramente ese procedimiento, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Todo claro ahí con eso? ¿Y con la calculadora tributaria, licenciado, no nos va a variar? No tiene que variar. Si ustedes han visto, Si ustedes han visto, sí, los dos ejercicios cuadran. Es cierto, la calculadora tributaria te toma 2 decimales, ¿no? Es decir, pero ustedes saben que la liquidación de impuestos es en centavos, entonces redondea, y el redondeo exactamente es igual a lo que hacemos nosotros en el cálculo en Excel.
Es más, yo cuando hago el cálculo en Excel también me salen 2 decimales, incluso me salen n decimales. Pero si ustedes van, cuando descarguen el archivo, ustedes van a ver que he utilizado una fórmula que se llama redondear. ¿Para qué? A 0 decimales y automáticamente el Excel me calcula sin decimales, ¿no? Y lo redondea, de acuerdo, lógicamente, a las reglas de redondeo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Listen, ahí después de la celda de intereses viene otra que dice que MIDF. ¿Qué significa, disculpa? El MIDF es la multa a incumplimiento a deberes formales. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos si tiene? Ya. A ver, déjeme, voy a abrir el archivito, espérenme un rato. Eso ya lo habíamos avanzado y lo vimos sí, en clase cuando determinaciones de la tributaria. A ver, acá, vamos a, lo ven en el archivo, ¿no? Ven, ¿no? A ver. Sí. A ver, ustedes ven que lo primero que tienen que tomar en cuenta es la fecha de vencimiento. Wow, ya se me salió otra vez. Lo primero que tienen que tomar en cuenta es la fecha de vencimiento del NIC que están evaluando. A ver, esta empresa, de acuerdo a este cuadro, se llama ABC SRL. Ustedes lo tienen ahí, ¿no? Está como título grande dentro de lo que es el detalle. El NIC, ustedes lo tienen aquí, 123489017. Es decir, que este es el número que la administración le asigna. Como su terminación es 7, y ustedes entenderán acá, en este caso, que de 0 a 9, a 9, son los vencimientos, es decir, que un NIC puede estar entre 0 a 9, su fecha de vencimiento, o sea, la terminación de su NIC, y sabemos que, de acuerdo a una resolución normativa de directorio, la fecha límite, en este caso, de poder pagar o liquidar el impuesto, es hasta el día 13 del mes siguiente para los que terminan en 0 y así sucesivamente para las otras terminaciones. ¿Sí? Si nosotros tenemos en cuenta este cuadrito de acá y nos fijamos, en este caso que este NIC termina en 7, entonces la terminación de 7 quiere decir acá, ¿no? Que es hasta el 20. A ver, 0, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ok, hasta el 20 de cada mes. Fíjense que aquí hay un error, ¿no? Aquí debía haber sido, en este caso, el vencimiento el 20 de cada mes, porque es 7. Y eso ya cambia las cosas, cambia todo este cálculo. Bueno, para no complicarnos la vida, le vamos a poner 8, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que estos cálculos no, en este caso, no sufran variación alguna. Porque fíjense, 8 es 21 de cada mes. Ustedes tienen que tener en cuenta esto. Hay una RND justamente hablando sobre estas fechas de vencimiento, de liquidación. Esto quiere decir que cuando yo voy a liquidar los impuestos, por ejemplo, de marzo, lo debo hacer mes vencido, es decir, el mes siguiente, desde el 1 de abril hasta, en este caso, 20 de marzo. Tengo todo ese rango. Me paso del 20, resulta de que ya incurro en lo que es una multa de incumplimiento de deberes formales. Eso dice la norma. Supongamos lo siguiente, que la fecha de pago, aquí la fecha de declaración jurada fue 16, era para el vencimiento de 3, ¿no? Con determinación 3, nosotros estamos con 7, entonces estamos dentro del rango, ¿no?
No tenemos multa en cumplimiento de deberes formales. Pero supongamos que yo lo hice, no el 16, lo hice el 26 de abril. Entonces, yo tenía que haber declarado hasta el 20 de abril mi declaración jurada. Bueno, estamos con 18, ¿no? No nos confundamos. Vamos a limpiar esto y vamos a considerar que hasta aquí es mi vencimiento, de acuerdo a mi terminación de NIC. Acá, ustedes lo ven. 8, termina con 8 hasta el 21 de cada mes. Ok. Entonces, si determinamos el 21 de cada mes, y yo declaré el 26, me pasé, pues o sea, estoy acá, 22, 23, 23, 24, 25, 26, acá. Me pasé, es decir que de aquí para abajo, incurro en lo que es una multa en cumplimiento de deberes formales, porque yo como una institución, ¿no?, jurídica o unipersonal, pues debo cumplir con mis obligaciones tributarias de acuerdo a norma, y la norma dice que yo debería haber declarado y pagado mi impuesto hasta el 21 de abril, ¿no? ¿Por qué? Porque la declaración jurada es de marzo. Pero yo declaré el 26 de abril, o sea, acá. Entonces, pues ya incurrí en una multa a incumplimiento a deberes formales, ¿no? Fíjense, esto es para mí en este caso, ¿no? Porque ya el día 22 ya se me incumplía también una multa. Si yo identifiqué esta fecha de declaración, y esta era mi fecha límite para poder declarar sin tener esta multa, hago la comparación, me pasé, entonces esto sí aplica, ¿no? Esto sí aplica. Y ahora ustedes me dirán, ¿y ahora cuál es la multa? Si ustedes recuerdan, en el anterior semestre les pedí lo que es la resolución normativa de directorio. Hay una resolución normativa de directorio donde establece, en este caso, el régimen de sanciones. ¿Ves? Ese régimen de sanciones, que en realidad no es más que un régimen en el cual ya el contribuyente, si comete alguna de una de esas situaciones que establece ese régimen de sanciones, pues es pasible a una multa. En muchos casos, en esa multa puede ser una multa en cumplimiento de deberes formales o puede ser una sanción. La mayor parte de ese régimen de sanciones hace referencia a multa en cumplimiento de deberes formales, ¿ya? Si ustedes recordarán, yo ahorita no recuerdo muy bien, creo que era la 33, la 10, 0033 del 2016, si no me equivoco. La verdad que no me acuerdo en este momento, pero lo vamos a buscar. Ese régimen de sanciones. Para eso yo les pedí que ustedes investiguen, ustedes ya saben. Ese régimen de sanciones establece 50 UFB como sanción y 100 UFB, en este caso, El régimen general. como multa, como sanción, en este caso, como multa en cumplimiento de deberes formales, esto, 50 UFB para las personas naturales y los 100 UFB para las personas jurídicas. ¿Ya? Esto es importante, ¿no? Si ustedes recordarán, lo deben tener por ahí, si ustedes buscan ese RND, no me acuerdo de la 33, pero no sé si era de 2016 o 2015, creo que es la 16, la 16. Fíjense, entonces, ahora, también esto obedece a un principio tributario, ¿no? Fíjense, porque una persona natural paga menos de sanción que una persona jurídica, porque hay muchas personas que dicen, no puede ser, digamos, castiga más, en este caso al empresario, que a un emprendedor, porque una persona natural es un emprendedor que nace como una persona natural, o una empresa unipersonal. Esto es simplemente por la capacidad contributiva, ¿no? El principio de capacidad contributiva. Es decir, que una persona jurídica, ¿no?, que es una sociedad,
en realidad tiene un mayor capital social, está compuesto por socios, accionistas, y este tipo de sociedad incluso tiene toda una estructura y cuenta con un departamento contable y con un contador especializado. A veces las personas naturales incluso hacen de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque son emprendimientos, empresas chicas, y por eso se entiende que también ellos tienen menor capacidad de pago con relación a una persona jurídica, ¿no? Por eso que en función a ese principio se considera de una diferenciación en lo que es la sanción. La vamos a buscar la resolución para que ustedes puedan entender un poco mejor. O sea, toda la información que ustedes han ido buscando, por ejemplo, se aplica en temas tributarios. Si ustedes entran en la página de impuestos nacionales, fíjense, aquí hay una actualización de la cuota fija por hectáreas de régimen agropecuario unificado. Aquí, por ejemplo, estoy llevando una materia de lo que es contabilidad agropecuaria, justamente de semestre. Esta actualización de régimen agropecuario, impuestos internos lo saca cada año. ¿Para qué? Para que las empresas hagan la liquidación, en este caso, del impuesto a la propiedad o la pequeña actividad agrícola, ¿no? O ganadera, en función a una tabla. Y esto está en función, lógicamente, a un determinado límite de tierras que tengo para poder hacer efectivamente el pago, ¿no? Esto cada año, esto para la liquidación del impuesto. Bueno, pero ese no es el caso nuestro. A ver, aquí nosotros buscamos en lo que es normativa tributaria. Nos vamos a resoluciones normativas de directorio. Si no me equivoco, el 2016, creo que es 2016, la 33, fíjense, ¿ve? La RN 10.0033, anexo, clasificación de sanciones por incumplimiento de deberes formales, ¿no? La MIDF. Si nos vamos acá, aquí la resolución no me interesa mucho, me gusta el anexo. ¿Por qué? Porque el anexo me muestra las sanciones. Son las que se están aplicando actualmente. Si me voy acá, fíjense, la resolución, este anexo establece relaciones con el registros contables, ¿no? En este caso, multas de incumplimiento de deberes formales relacionadas con los registros contables. Bueno, esto no aplica porque no es el caso que estamos viendo, pero nosotros como auditores tenemos que saber todo esto, ¿no? O sea, tenemos que saber que cuando llegamos a una empresa y le hacemos una auditoría tributaria y identificamos que no hay una actualización de información proporcionada en el registro de contribuyentes, es decir, no hay una actualización de la información. ¿Por qué? Cuando hablamos de una actualización de información, estamos hablando de que, por ejemplo, la empresa que estamos auditando, de acuerdo al NIC que ellos tienen, y que está vigente, dice, la dirección está en la calle Manuel Ignacio Talbatiera, número 615, por darles una dirección. Pero resulta que ellos se han trasladado, ¿no?, de oficina por cualquier motivo, ¿no? Temas comerciales, o sea, ubicaron un mejor lugar estratégicamente y se mudaron. Pero resulta que no notificaron o no hicieron la actualización de datos de domicilio, en este caso fiscal, a la administración tributaria. Imagínense, nosotros llegamos a la empresa, pásenme su información tributaria, pásenme su NIC, pásenme su inscripción, pásenme incluso sus códigos de acceso a la oficina virtual, porque yo quiero sacar una certificación, en este caso electrónica del NIC, donde ahí me va a especificar el domicilio fiscal. Y ahí evidencio, resulta que en este caso no han hecho la actualización de domicilio fiscal, ¿por qué? Porque, bueno, el contador se olvidó, entonces, no lo hicieron. Tiene una multa de cumplimiento de deberes formales de 150 UFB para personas naturales y 300 UFB para personas jurídicas. Imagínense, ya ustedes en el trabajo, por ejemplo, de auditoría, ustedes tienen que considerar 3 situaciones, 3 casos de estudio, ¿no? 3 hallazgos. Uno de esos puede ser ese, por ejemplo, ¿no? Que es más fácil, es decir, y lo pueden determinar en función a esto.
Y otra sanción, no exhibir en un lugar visible el documento de exhibición del NIC con la leyenda emite factura en cada uno de estos establecimientos, casa matriz, sucursales o en las páginas web de empresas que realizan comercio electrónico. Imagínense. Yo llego a la empresa, hago mi observación visual, ¿no? Como editor identifico que no tienen el certificado de registro de NIC en la parte central donde uno ingresa a la empresa, que sería recepción, que es la primera parte en la cual uno llega a una empresa, y no tienen NIC. Ah, pucha, entonces ya aquí estamos cumpliendo con una normativa que dice que debe haber la exhibición del NIC, ¿no? Ok, entonces ya otro hallazgo, digamos, y tenemos que reportar. Nosotros lo vamos a reportar y después ya a través de los informes preliminares vamos sugiriendo de que lo ponga. Esto no quiere decir, por ejemplo, de que en esta parte de la exhibición del NIC, si Impuestos Nacionales no me hace una visita, pues no corro con esta multa, ¿ya? Pero si Impuestos Nacionales me visita, identifica que no tengo la exhibición de mi NIC ahí en un lugar visible tras que yo entre a la empresa, pues lógicamente me va a emitir una nota de infracción, un incumplimiento de deber formal por 150 asociación personal natural o jurídica. Es decir, que ya existe la contingencia, es decir, ya existe el riesgo de que me sancione, y ya nosotros lo podemos reportar en nuestro informe y ya para que después la empresa corrija. La idea nuestra es que en función de nuestros hallazgos la empresa vaya corrigiendo dicha situación. Bueno, veamos lo que nos interesa. Relacionadas con la presentación de declaraciones juradas. Fíjense, el punto número 2. Sanciones relacionadas con declaraciones juradas. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? ¿Qué dice? Solamente hay un punto. No presentar declaraciones juradas originales en el plazo establecido de acuerdo a norma. Plazo establecido. ¿Qué dice? Que yo debo de realizar mi declaración jurada desde el primer día del mes siguiente hasta la fecha límite de mi terminación de NIC. Si es 0, hasta el 13, ¿no? Del 1 de abril hasta el 13 tengo. No es que el 13 tenga que hacer mi declaración jurada, no. Yo tengo del primero, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 13 para hacer mi declaración jurada. Lo mismo pasa en el caso de que tenga un NIC con terminación 1, ¿no? Tendría hasta el 14, tengo un día más y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es la sanción? 50 UFB, ¿para qué? Personas naturales, y 100 UFB, personas jurídicas, ¿no? Una persona una vez hizo una observación, imagínense aquí, relacionada con la información de los libros de compras y ventas, 500 UFB y 1000, wow, 500 una persona natural y 1000 una persona jurídica. Si hablamos de dinero, estamos hablando de que la UFB ahorita está en 2.30, póngale 2.30, estaríamos hablando de que 1000 UFB son 2.300 pesos, y 500 UFB estaríamos hablando de 500, 600 bolivianos, ¿no? 600 y 2000. En este caso 1.200 y 600. Wow, es la mitad lo que paga este señor, digamos, ¿no? Lógicamente que esto está en función a lo que es el principio de capacidad contributiva, ¿no? Porque si nosotros le cobramos la misma multa a una persona natural, lo que estamos haciendo lógicamente es obligándolo a cerrar operaciones porque le estamos cargando mucha carga impositiva. Esa es la idea, ¿no? Presionar pero no asfixiar. Aunque impuestos internos lo único que busca es presionar y desagradar a las empresas, ¿no? Bueno, pero nosotros como auditores tributarios debemos ver todas estas situaciones, fíjense, por eso este régimen de sanciones es importante y ustedes los tienen que conocer, tienen que entenderle, y en el momento de realizar una auditoría tributaria, identificar cada una de estas posibles situaciones de sanciones, porque al final y al cabo esto es lo que sanciona. Esto es lo que sanciona la administración tributaria en función. Ojo, y hay que tomar en cuenta algo. A ver, este régimen de sanciones ha sufrido modificaciones. Esta consideración de lo que es la 50 UFB y 100 UFB para declaraciones juradas no ha sufrido modificación, pero con lo que es la emisión de notas fiscales, anulación, ha creado otras sanciones y ha actualizado algunas, ¿no? Entonces,
Me imagino que la administración tributaria en cualquier momento va a sacar, porque en realidad este es el régimen de sanciones que consolidó cada resolución normativa que va saliendo, van también sacando las sanciones. Entonces, en un momento determinado, para que las personas y los profesionales no se mareen, saca una resolución especialmente actualizada de régimen de sanciones para poder identificar cada una de todas las consideraciones que impuestos nacionales sanciona en el caso de que el contribuyente omita o haga, o en este caso no realice o no cumpla lo que ellos han establecido de acuerdo a norma, ¿ya? Fíjense esto acá. Bueno, vimos acá, ¿no? Lo que nos interesa, esta parte de acá, declaraciones juradas 50 y 100 UFB. Bueno, entonces, si ustedes ya saben eso, y esto no es que nos inventamos, esto es lo que realmente se hace en la vida real, profesional, y un auditor tributario hace. Ok. Este señor 26, debía haber presentado hasta el 21, se pasó, entonces aplica la sanción, ¿no? Multa incumplimiento de formal. Persona natural o jurídica, te van acá, es SRL, es jurídica, ¿no es? Fácil. Entonces aplica 100 UFB. Y aquí pongo igual, 100 UFB. ¿Por qué? La UFB de la fecha de pago. ¿Cuál es la UFB de la fecha de pago? Final. Este valor, 2.35710. Enter. 235.71, es 236. Entonces me voy acá y le digo redondear mi fórmula lógica, mi fórmula, y le digo que no quiero cero, no quiero ni decimal, pero como cero, y 236 y se acabó. Fíjense, aquí ya aplicó, ¿no? ¿Por qué? Porque la fecha de declaración fue posterior a la fecha límite en la cual debería haber hecho la declaración jurada de la empresa. Solamente eso. En este caso es 0, y si no me equivoco acá, voy a control Z, no me acuerdo cuál es la fecha, aquí está creo. No me acuerdo qué fecha tenía, vamos a tener que eliminar todo lo que hemos hecho. Bueno. Ahí está, ¿no? No, el 26 de abril. Ya, bueno, no lo voy a guardar. No lo guardo, así no guardo. Y eso es lo que ustedes